Buenas tardes, les doy la bienvenida al canal, esperando que pasen un rato entretenido entre las tinieblas de la historia. En la cita de hoy les traigo las historias de dos mujeres que gracias a su fortaleza lograron salir adelante, a pesar de la envidia, las ganas de conseguirlo todo como sea, el dinero y la inmoralidad de muchas personas. Así que espero que disfruten de una tarde de sofá con una luz tenue y relajante y un té de su gusto. En el programa de hoy, María Àngels Feliu y Ana Belén Pintado. Bienvenidos al Rincón de las Historias, Audiomisterios. María Àngels Feliu Bassols, nacida en Olot, provincia de Gerona, en 1958, cerró su farmacia una tarde del 20 de noviembre de 1992 a las 20:30 horas, para ir hacia su casa, donde la esperaban sus hijos. Entró al garaje de su vivienda y mientras sacaba unas bolsas de la compra, dos hombres armados y con capuchas la asaltaron. María Àngels no dejó de pensar en sus hijos mientras le acosaban con la pistola, según contó después al juez. Estuvo encerrada en un habitáculo excavado bajo tierra, de unas medidas muy reducidas, donde no podía ni estirarse, ni ponerse de pie, ni tan siquiera estirar las piernas, y plagado de insectos. El cubículo estaba bajo tierra de una casa en San Pedro de Torelló, en la región de Osona. Estuvo secuestrada durante 492 días, en los que durmió sobre una especie de corcho blanco. Tenía tan solo un cubo con una bolsa de basura. Le daban de comer cada 2 días, comida de lata, y 3 mudas para cambiarse. Y lo único que le dejaban escuchar era un par de programas de radio, uno de música y el otro era Radio Vaticano. A pesar de las investigaciones y de la ayuda de la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra, después de un año de su desaparición y 3 meses sin noticias, el caso se archivó al quedarse estancado y se la llegó a dar por muerta, a pesar de que la familia intentó hasta en 5 ocasiones pagar el secuestro. Como cuando una amiga de María Àngels recibió un audio donde pedían a la familia que pagaran un rescate, pero unas veces pedían 2 millones de pesetas, otras 10 y hasta 500. Y dicen, se juntó la incompetencia de los secuestradores con la ineptitud de investigadores y jueces. Y gracias a un chivatazo de un informador policial e investigando a un policía local sospechoso, se pudo llegar a sus secuestradores. Por lo que alias Iñaki, uno de ellos, liberó la farmacéutica cerca de una gasolinera en Lliçà de Vall, que sufría malnutrición y síndrome de Estocolmo, desde donde la llevaron al Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, en Barcelona. Los 5 secuestradores, un policía local, un delincuente común, un guardia de seguridad, su mujer y un camarero, fueron condenados a penas de 14 a 22 años de prisión. Antoni Guirado, ex policía municipal de Olot, José Lluís Paz García, alias Pato, Ramon Ullastre, de Sant Pere de Torelló, su mujer, Montserrat Teixidó, y Sebastià Comas Baroy, alias Iñaki, la persona que la liberó. Personas que querían obtener dinero fácil, y María Àngels, al ser una víctima accesible por su tipo de vida, casada, con 3 hijos y un negocio, además de proceder de una familia muy adinerada de la comarca, llegó a ser su objetivo perfecto. Aunque antes habían valorado otra opción, la heredera de una fábrica de embutidos, de La Garrocha, pero al ser su vida más agitada y que viajaba más, la descartaron y optaron por secuestrar a la farmacéutica de Olot. El magistrado Fernando Lacaba Sánchez fue el que presidió el juicio del secuestro más largo en España de una persona sin móvil terrorista. Hoy por hoy, María Àngels tiene 65 años. Está separada de Paco Pérez, que era hijo de inmigrantes andaluces, por lo que cuando ocurrió lo del secuestro, su familia lo excluyó, ya que no era un Feliu. Sus hijos ya son mayores y sigue trabajando en su farmacia. Y sus secuestradores ya están libres.
En el año 1973 nació Ana Belén Pintado Lucas Torres en la Clínica Santa Cristina de Madrid y fue adoptada sin saberlo nunca por un matrimonio de Campo de Criptana, Ciudad Real. Ella nunca supo nada hasta un día de octubre de 2017, que decidió ordenar y limpiar el garaje de su casa en un pueblo del sur de Madrid, ya que su padre, Manuel, había muerto en el año 2010 y su madre Petra en el 2014. Por lo que mientras ordenaba y abría las cajas, encontrándose de nuevo con juguetes, muñecas, libros antiguos y vestidos de cuando era pequeña, también encontró unos papeles médicos junto con una nota del médico de su madre que decía que Petra Lucas Torres llevaba 8 años casada, tenía 31 años y había intentado ser madre. Pero unas radiografías mostraban que tenía una anomalía uterina y las trompas de falopio obstruidas. O sea que con fecha de abril de 1967, su madre era estéril y ella nació 6 años después. Eso sumado a que había cosas de su familia que la confundían, como que era hija única, a pesar de vivir en una familia y en un pueblo tan católico. Además, cuando su padre falleció, ocurrió algo muy raro. El abogado de entonces encontró unos papeles que indicaban que ella había nacido con un apellido distinto. Pero su madre, antes de que nadie más lo viera, se los quitó y no quiso hablar nunca más del tema. También encontró otro documento, que era un certificado de nacimiento, en el que mostraba que su madre había parido a una niña, con buen aspecto, vitalidad y buena coloración, en la maternidad de Santa Cristina de Madrid. Con fecha 10 de julio de 1973 y el número de la habitación 22. Pero se percató de que su partida de nacimiento había sido manipulada, ya que alguien había arrancado el tercio superior del papel, dejando un borde irregular como queriendo ocultar algo, y ahí es cuando se dio cuenta de que su madre no podía ser su madre y que ella era un bebé robado. En ese tiempo ya se conocían miles de recién nacidos que fueron robados en hospitales de España. Durante el final del régimen de Franco, el dictador de derecha que gobernó el país hasta 1975. Las mismas monjas que trabajaban en las maternidades se llevaban a los bebés recién nacidos y les decían a sus madres, en la mayoría de las ocasiones, pobres o solteras, que sus hijos habían nacido muertos. Pero discretamente se los vendían a padres acomodados de la época que no podían tener hijos. Se sabe que fueron decenas de miles de niños secuestrados que fueron conocidos como los bebés robados. Todo empezó con la idea de un psiquiatra del régimen, Antonio Vallejo Nájera, que se formó en la Alemania nazi y creía en la idea de un gen rojo revolucionario, que llevaban los hijos de los opositores de izquierda. Y él afirmaba que ese gen podía eliminarse separando a los niños de sus madres y acomodándolos en familias convencionales. Por lo que los hombres de Franco se llevaron a los recién nacidos que habían dado a luz las presas políticas en la prisión y los mandaron a ser criados por personas del régimen. Ana Belén fue a hablar con una vecina muy amiga de sus padres y le preguntó cómo fue su nacimiento y que le explicara qué había ocurrido de verdad, enseñándole los papeles encontrados. Y ella le dijo que efectivamente era adoptada. Recordó la primera vez que la vio con 3 días de vida, cuando sus padres la trajeron del hospital. Fue el párroco del pueblo quien avisó a sus padres para que fueran a por ella, ya que estaba en una lista, y el padre le rogó que jamás le dijera a su hija que era adoptada. También tenía gente amenazada para que nunca le dijeran nada. Y pagaron por ella alrededor de 1,5 millones de pesetas. De modo que fue al ayuntamiento de Campo de Criptana para pedir una copia de su documento del registro civil y le entregaron un papel en el que Ana Belén había sido inscrita como Pardo López, apellidos diferentes a los de sus padres,
y también ponía que los nombres de sus padres eran Miguel y María. Ana Belén no dejó de buscar a personas, amigos y vecinos del pueblo que pudieran ayudarla, hasta que encontró a una vecina que le contó que se reunían un grupo de amigas todos los sábados y Petra, su madre, les contó la historia de cómo trajeron a la niña a casa desde Madrid, incluso haciendo alarde de que le aconsejaron ponerse una almohada bajo el vestido para parecer que estaba embarazada cuando fue al hospital, y que había pagado mucho dinero por la adopción. En el garaje siguió con su búsqueda de papeles y encontró un juego de tarjetas de felicitación de una monja de Madrid, una de José y María en un nacimiento y otra de una mujer con un hábito sujetando a un niño. Y unas palabras que decían que su hija, a quien recuerdo, sea un estímulo para seguir viviendo lleno de ilusión. Y en la parte inferior de la tarjeta, Sor María Gómez Balbuena. Entonces recordó haber visitado en una ocasión de pequeña a una monja de Madrid, su viaje en tren y ver a su madre entregándole un sobre, por lo que Ana Belén empezó a buscar por internet. Y además de encontrar miles de denuncias de secuestros, encontró información de un ginecólogo sospechoso llamado Eduardo Vela, que la policía lo estaba investigando, al igual que a Sor María Gómez Balbuena, la monja que Ana Belén había visitado de pequeña, por haber trabajado con él. Poco después conoció a una testigo contra Sor María, que era la conserje que había trabajado en el hospital. Le dijo que el despacho de la monja estaba en la segunda planta, debajo de la guardería de los recién nacidos, donde estaban las paredes repletas de cunas rojas y azules, y en el piso quinto había camas de caridad donde las madres pobres y solteras se recuperaban después de parir. Esta conserje con iniciales IM dijo haber visto de todo, ya que ella hasta limpiaba su despacho. Recordaba a la monja como una persona rígida e inflexible cuando ella empezó a trabajar de joven allí, y que hablaba de las mujeres solteras de la planta de caridad en su propia cara como degeneradas y perturbadas. Vio que muchos de los bebés habían sido testificados sin vida cuando horas antes los había visto vivos en sus incubadoras. Y existía el rumor de que había un cuerpo de recién nacido en una nevera, probablemente para las madres que pedían ver los restos de sus hijos fallecidos. También habló de un cuaderno azul que siempre estaba en el escritorio de Sor María, en el que había grandes listas de nombres, que podían ser posibles padres de los que veía que visitaban a la monja. Ellos venían por la mañana y siempre con un talón. Eran entrevistados por la monja durante varias horas y a veces ya se iban esa tarde con un bebé. En otro lado del cuaderno había números marcados en pesetas. Algunas de ellas representaban a semanas de sueldo, por lo que no parecía que fueran donaciones. Jamás contó nada de eso, porque las mujeres no tenían valor alguno en ese tiempo. Eran sometidas primero al padre, luego al marido y al Estado, por lo que hubiera sido su palabra contra la del hospital. Ana Belén optó por acudir a una oficina del Gobierno de Madrid, que había ayudado a los miembros de SOS Bebés Robados, un grupo de base de víctimas que buscan a sus familiares, a obtener información sobre las madres biológicas con solicitudes de registros. Y además escribió cartas a todas las familias con los apellidos Pardo y López, aunque cada una de 50 se apellidaban así, porque son apellidos muy comunes en España. Solo soñaba que su madre abriera una de esas cartas. Así que escribió: «Soy Ana Belén. El motivo de esta carta es que estoy buscando a mi familia biológica. Por casualidad he encontrado su nombre y su dirección. Soy una bebé robada. En mi desesperación por buscar a mi familia, te pregunto si por casualidad en tu familia hubiera sospechas de algo de este tema. Por favor, contéstame, aunque sea negativo, para ir descartando personas, pues esto es muy laborioso y me está costando mucho trabajo buscar. Perdón por las molestias y la forma de hacerlo, pero en estos momentos no tengo otro camino.
Un saludo, Ana Belén. Junto a su marido escribió a miles de familias, desde Madrid hasta Murcia, pero aunque no hubo respuesta afirmativa de alguien que dijese podía ser su madre, sí que recibió cartas de personas que se congraciaban con ella y le contestaron: nosotros no somos, pero te apoyamos en todo. Y si los encuentras, escríbenos. Tiempo después, alguien la llamó de la oficina del Gobierno de Madrid y le dijeron que habían encontrado un nombre de pila de su madre en los registros del hospital. Pero no era María, ya que ese nombre, por lo visto, había sido falsificado. El verdadero nombre era Pilar y el lugar de nacimiento, Ávila. Y su madre tenía 23 años cuando le dio a luz. Ana Belén acudió a un programa de televisión en enero de 2018 buscando a su familia biológica, con la documentación falsificada que tenía al nacer y contando las visitas a Madrid con sobres de dinero. E incluso alguien le había contado que su madre adoptiva había entrado disimulando donde estaba su madre biológica, que acababa de dar a luz, para ver cómo era. Y lo que encontró fue una madre angustiada y apenada, pero no hubo suerte. Siguió luchando por encontrar a su madre. Se puso en contacto con todos los periodistas que pudo. Apareció en muchos medios de comunicación. Y se puso en contra a muchos amigos de sus padres y vecinos del pueblo, ya que su madre perteneció a muchas asociaciones católicas. E incluso en una ocasión, estando en un supermercado con su hija, se le acercó una amiga de su madre que agresivamente le preguntó: ¿qué necesidad tienes tú de buscar si ya tienes tu familia? A lo que ella le respondió: pero a mí me han robado una madre y eso no lo veo bien. Y una noche de julio de 2018 recibió una llamada de teléfono, donde un hombre le dijo que era amigo de una mujer llamada Pilar Villora García, que había perdido una hija en ese tiempo y que si quería el número de Pilar. Por lo que ella la llamó enseguida y le dijo: mira, soy una bebé robada, estoy buscando a mi madre biológica y me ha transmitido una persona anónima que tú puedes ser mi madre. Quedó en silencio, como en estado de shock, un sonido de mucha gente. La mujer le dijo que la llamaría y se cortó. A los 5 minutos, la mujer la llamó y le preguntó: ¿de cuándo es la fecha? Por lo que compartieron notas y compararon fechas de parto y hora de nacimiento que coincidían, al igual que la ciudad y la clínica de maternidad. Y quedaron en volverse a llamar en cuanto tuvieran más datos. Así que Ana Belén volvió a llamar al Gobierno de Madrid, que tiempo antes solo le habían dado un nombre de pila de su madre biológica, y esta vez le pudieron dar el nombre completo. Y ese nombre concordaba con la mujer con la que había hablado. Así que la volvió a llamar enseguida y le dijo: ya sé quién es mi madre, y eres tú. Ana Belén a los 3 meses se encontró con su madre por primera vez, en septiembre de 2018. Quedaron para cenar en una ciudad entre medio del camino de sus casas, en Aranjuez, a la que Ana Belén fue con su esposo y sus hijos, y Pilar, su madre, con una amiga. Las dos iban muy nerviosas, pero cuando se vieron, Pilar corrió hacia Ana Belén y le preguntó bromeando: ¿a que no sabes quién es tu madre? Por lo que las dos se abrazaron llorando. Pilar miró a los niños, sus nietos, a los que también abrazó. Pilar le contó a su hija la historia de su vida, que nació en Lanzaíta, un pequeño pueblo de montaña, y que se fue a Madrid con sus padres a los 12 años. Allí se casó joven y tuvo 2 hijos, José Luis en 1968 y Francisco en 1972, y que al año siguiente se volvió a quedar embarazada de una niña, a la que quería llamar Ángela, como su madre. Así que Pilar fue a esa clínica en abril de ese año, y el 9 de julio de 1973, al tener contracciones, volvió a Santa Cristina y tuvo un parto fácil y sin ninguna complicación, donde tuvo a su bebé en brazos. Pero entonces le pusieron una mascarilla con anestesia y cuando despertó, un médico y una enfermera le dijeron que su bebé había nacido sin vida.
y que el hospital se haría cargo de los trámites y de su entierro, y nunca pensó en que le podían haber mentido. Las dos mujeres guardan un gran parecido físico, ambas con los ojos verdes y hasta sus caracteres, puesto que son dinámicas y alegres. Las dos se contaron su historia. Se visitaron continuamente, tanto Pilar a Campo de Criptana como Ana Belén a Madrid, para conocer también a su padre biológico, en ese momento enfermo de cáncer. Se hicieron una prueba de ADN que lo confirmó todo, y también conoció a sus hermanos, ella que siempre se había sentido tan sola. Y ahora que ya había encontrado a su familia, necesitó que la persona que tanto daño le había hecho fuera castigada. Así que en enero del 2019 contrató a una abogada y buscó al médico que la vio nacer y que firmó los papeles, José María Castillo Díaz, al que le presentó una demanda. Una querella criminal al médico que presuntamente se le relacionó con su adopción y responsable de ser una bebé robada. Además de muchos casos más de bebés robados que presuntamente hubo en la clínica Santa Cristina de Madrid, donde este médico era director. Por secuestro y presunta detención ilegal y falsedad documental que tuvieron lugar en este centro. Ana Belén Pintado presentó la documentación de una partida de nacimiento donde aparecían datos de adopción, con apellidos de adoptantes falsos, y la certificación de nacimiento practicada por José María Castillo Díaz, como médico que asistió al parto. Pero en marzo del 2021, José María Castillo falleció. Y a la monja Sor María tampoco se la vio nunca en un juicio, puesto que falleció a los 87 años en su convento. Y nunca fue acusada formalmente ni admitió haber vendido bebés. El caso de Ana Belén tuvo una gran trascendencia porque fue de las pocas personas que pudieron localizar a su madre biológica. Ella sonríe cuando piensa en su madre. Hemos perdido 45 años, eso es muy difícil recuperarlo, pero cuando veo a mi madre ahora es como mirar a una niña con zapatos nuevos. A todo el mundo donde va por la calle, y aunque no lo conozca, le va contando: mi hija, es mi hija, la que me habían robado, me ha encontrado. Si les ha gustado, por favor, accionen la campanita de notificaciones para saber que ha sido de su agrado y poder seguir ofreciéndoles contenido, compartir y darle a like para ayudarme con el canal. Hasta la semana que viene con nuevos relatos de Audiomisterios.